Bienvenidos y bienvenidas a esta parte B de la unidad número 2 en la que seguimos hablando sobre tipologías del cibercrimen y su clasificación. En este caso recuerdo que estamos viendo la incidencia de las TIC en el comportamiento criminal. Bien, una vez que nos hemos adentrado en los ciberataques puros, que son aquellos que se dan únicamente en el ciberespacio, vamos a adentrarnos en los ciberataques réplica. Estos ciberataques réplica, pues como veis, son los más numerosos. Y también os recuerdo que estos ciberataques pues, consisten sobre todo en replicar, copiar o llevarse a cabo diferentes tipologías criminológicas en el ciberespacio, es decir, tienen su espejo, tienen su espejo en el mundo offline. Y en este caso vamos a entrar a ver los ciberfraudes con el scam, que son fraudes burdos, el phishing, vamos a entrar también en la ciberusurpación de identidad, en el ciberespionaje, en el ciberblanqueo de capitales y la ciberextorsión, y por último veremos el ciberacoso. El ciberacoso, donde nos vamos a adentrar en el ciberbullying, el ciberstalking y el ciberacoso sexual, donde vamos a ver el online grooming. Pues ya sin más, vamos a adentrarnos en este maravilloso mundo de los ciberataques réplica. El primero de ellos que tenemos pues es el action fraud o el ciberfraude, ¿no? El ciberfraude, lo más importante es que la red se utiliza como medio, el ciberespacio se utiliza como medio para cometer estas tipologías delictivas, y todo ello se basa sobre todo en que en el ciberespacio pues existen multitud de formas de relación comercial y por tanto pues se pueden producir una serie de fraudes como son los fraudes con tarjeta de crédito, fraudes de cheques, estafas de inversión, estafas piramidales a través del ciberespacio, la estafa de la lotería, las ventas online defraudatorias o las ofertas fraudulentas, que es lo que veremos como scam. Lo más interesante en este sentido es que debemos tener en cuenta que la ciberdelincuencia, la delincuencia tradicional, se adapta al ciberespacio y se adapta a este espacio nuevo. He de deciros que los ciberfraudes han desplazado a los fraudes tradicionales pues casi en el 90 y mucho por ciento. Apenas se producen fraudes en el espacio físico tradicional, aunque se siguen dando, pero sobre todo se dan en este medio. ¿Por qué? Por la oportunidad delictiva, que también lo vamos a ver a lo largo del curso en qué consiste esa oportunidad delictiva. Y lo que os quería comentar en esta primera parte es el action fraud, es decir, cuáles son los fraudes que se producen sobre todo en los sistemas de subasta online, donde pues la metodología que tenemos que seguir primero es el registro, después es la puja y por último es el envío. En cualquiera de estas fases se puede producir el fraude. Primero, en cuanto a registros fraudulentos de personas que se registran y al final nosotros le podemos enviar el producto, no recibimos ningún pago, nos engañan en cuanto a la realización de los pagos. En cuanto a la puja, lo veremos un poquito más adelante. En cuanto a las pujas, bueno, pues pueden existir diferentes fraudes en los que, por ejemplo, tenemos una persona que está pujando al alza y nosotros, pues a medida que vamos pujando por ese producto, pues al final nos lo sacan por una cantidad mucho mayor. Y por último, en el envío, que es donde se produce la mayor parte de fraudes, donde nos pueden enviar pues productos parecidos, pero que no son el producto que nosotros hemos visto en esa puja, vamos, en esa subasta online, o incluso pues no nos pueden enviar los productos. Y sobre esto pues me gustaría que os detengáis en los diferentes tipos que tenemos, que es el sealing, el bit shielding, la tergiversación, la ampliación de la factura, el envío suspendido, el pago suspendido, la reproducción y la falsificación, la triangulación y la custodia, en cuanto a la compra y el cambio, y también la reclamación de pérdida o daños, y por último la autosubasta. Son las diferentes tipologías de action fraud que nos podemos encontrar en función de lo que os he comentado al principio, y dependiendo del objeto que tiene cada una de ellas, pues tenemos estas diferentes tipologías. Vamos a ir un poquito más adelante y nos vamos a adentrar en otro tipo de ciberfraudes como son los scam o fraudes burdos, donde aquí lo más importante es el factor humano. El factor humano en cuanto a que sobre todo se produce, este tipo de estafas se producen pues en aquellos casos en los que la víctima pues puede ser más vulnerable, porque como digo, si nos fijamos un poquito, son fraudes burdos en los que
Pues si profundizamos un poquitín, como os acabo de decir, enseguida encontramos que se trata precisamente de eso, de un fraude. La mayor parte del contacto se realiza a través del correo electrónico, de las redes sociales, y se trata de engaños pues poco elaborados, como os acabo de comentar, en los que los errores de la víctima pues quizá van un poquito más allá de lo deseable, y donde, como os digo, pues sobre todo se tiene en cuenta ese factor humano de víctimas más vulnerables, para que lo tengáis en cuenta. Diferentes fraudes scam, ciberfraudes scam que podemos tener, pues son las cartas nigerianas, donde nos engañan para que nosotros hagamos una serie de transferencias de dinero a cambio de recibir una valija diplomática que nunca va a llegar, o a cambio de recibir una serie de billetes por valija diplomática que nunca va a llegar. Después los diferentes ciberfraudes que tenemos con ofertas de trabajo fraudulentas, donde incluso la gente paga por trabajar, y también la lotería. Estos ciberfraudes, como puede ser el de la lotería, que es el típico tocomocho pero llevado al ciberespacio, se valen sobre todo del ánimo de lucro de la víctima. Cuando nosotros queremos enriquecernos de una manera un poco ilícita, pues al final no la dan. Ese es el principal aspecto que tenemos. Lo único que aquí sí es interesante que tengamos en cuenta, en cuanto a ese factor humano, una cuestión que yo creo que es interesante, que es pues los diferentes principios que pueden actuar, y en el que muchas veces nosotros hemos caído en un fraude de estas características, o por lo menos al principio decimos, ¿cómo es posible? Bueno, pues es posible bajo los siguientes principios. Primero, el principio de distracción, donde estamos haciendo 40.000 cosas, nos entra un correo electrónico y enseguida pinchamos, simplemente porque parece ser que nos lo envía nuestro jefe o nos lo envía pues el administrador del sistema, donde nos dice que debemos cambiar las claves. Pero si leemos el correo, pues vamos a ver que es arroba nombre de la empresa, no tiene nada que ver, pero sí vemos que puede ser el nombre del administrador del sistema, y acabamos pinchando en el enlace que al final nos instala cualquier tipo de malware. Después, la adecuación social. Si recibimos un correo electrónico de nuestro jefe, no le vamos a decir que no, ¿no? Pues en ese sentido, esa es la adecuación social, donde no cuestionamos la autoridad, donde no se cuestiona la autoridad, y cualquier cosa que nos pida, si nos pide nuestro jefe que le demos, por ejemplo, nuestro PIN de nuestra tarjeta de crédito, pues se lo vamos a dar, y de eso es de lo que se valen este tipo de fraudes. Y por último, uno que a mí me gusta mucho, que es el de la masa, donde compartimos riesgos con otros, ¿no? Mal de muchos, como se dice aquí, consuelo de tontos, y en ese caso ese es el principio. Por último, el de urgencia, que tiene que ver mucho también con el primero que hemos visto de distracción. Bien, continuamos, y continuamos quizá a la parte más interesante, como es el tema del phishing, o la pesca de incautos, donde también tenemos después una modalidad de phishing, que ya es la pesca de incautos con arpón. Pero bueno, eso lo veremos un poquito más adelante. El phishing lo hemos oído 40.000 veces, pero ¿qué es esto del phishing o la pesca de incautos? Y como digo, es la modalidad estrella dentro de los ciberfraudes, son las tipologías de ciberfraudes más frecuentes. Bueno, pues una de las definiciones que tenemos es la siguiente, es la que podemos observar aquí, como el mecanismo criminal que emplea la ingeniería social o subterfugios técnicos para robar los datos de identidad personales de los consumidores y los de sus tarjetas o cuentas. Y aquí tenemos dos elementos básicos. Por un lado, la suplantación de identidad, la ingeniería social, el spoofing, que después lo veremos, ¿no?, en qué consiste esa suplantación de identidad. Y por otro lado, lo que es la ingeniería informática, o la parte técnica, o la ingeniería, o la parte, como digo, más técnica, de no ingeniería social, sino ingeniería informática, que puede ser el farming, que es la redirección hacia un nombre de dominio, y donde se utiliza, ya no solo se utiliza la ingeniería social, sino que se utilizan esos subterfugios técnicos. Bueno, pues este phishing se puede producir de las dos maneras, o una combinación de las dos maneras, de esa ingeniería social con la ingeniería informática. ¿Cuál es la evolución que hemos tenido en este sentido? Los primeros hechos relacionados con este ámbito del phishing, con ese robo de datos, robo de datos bancarios, para después pues lucrarse los cibercriminales, comienza en 1996 con el robo de cuentas de American Online. Pero ya en 1997 ese robo de cuentas, ese robo de credenciales, ese robo de claves se convertía en una moneda habitual de cambio entre los cibercriminales. No me gusta hablar de hackers, sino mejor cibercriminales. En 1998 ya existen las primeras investigaciones en las que se ve que los ataques de phishing pues se producen de una manera masiva, es decir, ya estamos hablando de 1998. En el año 2000
como aumentaron las medidas de seguridad, sobre todo en los estamentos bancarios, en ese año 2000 pues se empieza ya a refinar la técnica, se empiezan a hacer mucho y se empieza a tecnificar en este sentido, y ya empiezan a aparecer los primeros keyloggers, que es un software malicioso que lo que hace es coger las pulsaciones del teclado y enviárselas a la persona, a una tercera persona. Ya aparece en 2001, por ejemplo, la ofuscación de URLs, luego veremos en qué consiste. En 2003 los screen loggers, ya no se cogen solo capturas, vamos, del teclado, de las pulsaciones del teclado, sino que se cogen capturas de la pantalla para ver todo lo que estamos haciendo. Y es que en 2004 ya empiezan los primeros fraudes a través de la voz, que va por IP, a través de la voz que va por datos, que es el VoIP. Y actualmente es algo muy interesante, porque cualquiera de nosotros puede comprar los kits de phishing, donde nos vienen las plantillas, las bases de datos y técnicas de blanqueo. Lo último que podemos encontrar pues es el social phishing, donde encontramos plantillas de Facebook para hacer nuestra propia web de Facebook y que la gente meta ahí sus claves y las podamos tener nosotros. Pero como digo, ya no hace falta que programemos, ya no hace falta que seamos especialistas en este sentido, y actualmente lo que tenemos son estos kits donde nos vienen las plantillas, bases de datos y, muy interesante también, técnicas de blanqueo, es decir, toda la pasta que yo puedo ir recuperando, todo el dinero que yo puedo tener, pues al final también me dicen cómo lo puedo blanquear en el ciberespacio, y todo eso lo tengo a un clic en la dark web o en el internet profundo, en la deep web. No os voy a decir cómo hacerlo, eso ya cada uno, ¿vale? Continuamos un poquito más con el phishing. El phishing, yendo un poquito más hacia las características, el phishing está organizado, forma parte de la delincuencia organizada, en el que tenemos tres tipologías: por un lado los mensajeros, por otro lado los recolectores y por último los cajeros. Y suelen ser personas diferentes las que lo realizan. Primero, los mensajeros, pues también los podemos conocer como spammers o hackers, que lo que hacen es que remiten el correo o configuran los botnets para que recibamos esos correos electrónicos en los que tenemos que picar y tenemos que clicar para al final pues instalarnos algún tipo de malware, que eso es lo que hacen los recolectores, que construyen o alteran las web a las que nos dirigimos cuando los mensajeros nos han llevado a ese correo electrónico. Y por último, los cajeros son los que obtienen la información confidencial y usan de ellas. Lo normal es que la vendan, y luego hay incluso unas cuartas personas que son las que se lucran en este sentido, que suelen ser también organizaciones criminales. Como digo, el phishing también es una acción coordinada y una acción organizada en el que intervienen diferentes tipologías de cibercriminales. El ataque típico en este sentido, ¿en qué consiste el ataque de phishing? ¿Cuáles son dentro de la modalidad del phishing tradicional? Pues en primer lugar existe el mensaje, que es un reclamo, donde están las diferentes estrategias de engaño, y lo que nos piden es seguir un enlace para instalarnos el malware. Ahí es donde en ese mensaje pues se pueden duplicar las páginas web en el tema de farming, para hacernos creer que estamos en una página web y pedirnos en una página web legal, en una página web de nuestro banco, por ejemplo, y pedirnos pues las diferentes cuestiones, en el que entra en parte la segunda fase, ya que es la interacción, donde la propia víctima debe clicar, debe ir a esa URL, debe instalar el malware, el software malicioso. Y todo esto, aunque lo haga de una manera inconsciente, no tiene que ser de una manera consciente, que ahí es donde radica ese engaño. Y por último, pues también la propia víctima es la que tiene que enviar esa información sensible. Muchas veces lo hace de motu propio, envía toda la información porque se lo pide, como hemos visto antes, un correo que puede ser de nuestro jefe, o vete tú a saber, o también mediante ese engaño. Y en este caso pues entra el factor humano, si estamos hablando de esa ingeniería social, o también tenemos el factor técnico, si estamos hablando, bueno, pues ya de la instalación de un malware, que va a ser, o un spyware, que va a ser el propio software que nos va a ir recogiendo todos los datos que nosotros, o toda nuestra actividad dentro de la máquina que esté infectada. Y por último, pues la última fase es el robo, donde ya pues se utilizan los datos, y como he dicho, sobre todo se produce la venta a través del mercado negro. Aquí me gustaría que hiciésemos un especial hincapié en el gráfico 2.1 de la página 75, donde pues tenemos las diferentes formas de transmisión, los medios y los tipos de malware en el phishing, y es una elaboración propia de Fernando Miro. En este caso, como podemos observar en esa página número 75, tenemos por un lado pues el correo electrónico, los foros o los banners de la web, también mensajería instantánea, o lo que hemos dicho antes, el VoIP, también mensajes que podamos recibir de voz.
¿Y qué se produce en esa segunda fase? Bueno, pues tenemos un formulario embebido, un archivo adjunto, una URL a la que tenemos que ir, el mensaje pregrabado, y ahí se da la interacción humana, donde tanto el formulario embebido como el archivo adjunto suelen explotar, suelen tener en cuenta los exploits, esas vulnerabilidades que se han encontrado. Y abajo, bueno, pues tenemos el diferente software que también nos podemos instalar, y es el que al final va a estar recabando todos los datos y enviando todos los datos a esa tercera persona, como los keylogger, el scriptlogger, los rootkit, el spyware o los troyanos. Todo eso ya lo hemos visto, lo iremos viendo, y si no, como os digo, tenéis un glosario al final del manual donde podéis acudir para ver qué significan todas estas cuestiones, porque como os digo, tenemos un problema, y es que no lo hemos españolizado y lo tenemos en inglés. Bien, vamos a adentrarnos un poquito más. Como veis, en la parte del phishing pues es una de las partes más importantes, porque es la que desarrollamos de manera más profusa. En este caso, continuamos un poquito más. Las diferentes modalidades. Aquí hay que tener en cuenta que está en constante mutación y refinamiento, ¿de acuerdo? O sea, que lo que podamos estar viendo ahora, pues dentro de un tiempo a lo mejor no nos sirve o se va ampliando. Pero las bases, la base puede ser la siguiente clasificación: el phishing tradicional, donde lo que se utiliza pues es la imagen corporativa y se solicitan datos bancarios, la imagen corporativa de cualquier institución, y se solicitan esos datos sobre todo bancarios. El spear phishing, en el que ya pues vamos buscando a víctimas concretas, que eso es lo que se suele hacer, ya no se hace de manera masiva, sino que buscamos a víctimas concretas, a los clientes de una determinada entidad bancaria, por ejemplo. Luego los business service phishing, que ya no buscan clientes, sino que buscan empleados, y que los empleados sean los que piquen y nos den las credenciales y nos den los datos y nos den todo lo que necesitemos. Y por último el walling, que se dirige ya no solo a los empleados, sino a los directivos o personas que se encuentran en un nivel alto de las organizaciones. Todo pues para tratar de hacerlos picar y que se instale un malware o que nos den directamente los datos a través de esa ingeniería social. Pero como digo, tenemos otras tipologías en las que podemos adentrarnos, como es el phishing, lo que hemos visto de VoIP, utilizar la voz, no solo mensajes que llegan a través de correo electrónico, sino alguien que nos puede llamar con un mensaje pregrabado y nosotros le acabamos dando nuestros datos. Esto cada vez se utiliza más también con inteligencia artificial, bueno, o mal llamada inteligencia artificial, no sé, eso requiere otro debate. Pero hay un estudio, por ejemplo, en el que se ha utilizado inteligencia artificial para generar páginas de phishing, y se ha visto que aumentaba la efectividad, la gente nos mandaba sus datos o se recogían más datos en un 300%, por encima de lo que se puede hacer de manera tradicional, para que veáis hacia dónde tendemos también, que es la utilización del Big Data, la utilización de diferentes algoritmos para el mal, y esto lo ha demostrado una empresa hace muy poquito. Y después tenemos lo que hemos visto, la parte más técnica, ese phishing que está basado en el malware, en el software malicioso, donde ya no entra tanto el factor humano, sino que entra más, bueno, el factor humano ha entrado al principio, sino que una vez que lo hemos instalado, pues ya entran en marcha diferentes técnicas y diferente tecnología, como puede ser la ejecución de archivos, sobre todo se produce por la ejecución de archivos que explotan diferentes vulnerabilidades. Tenemos por un lado los keylogger, los scriptlogger, los hot file poisoning, que es la alteración de los DNS, que los DNS lo que nos hacen esa dirección web, nos la redirigen a una web falsa, y si eso lo tenemos dentro de una proxy, que es la red que pueden utilizar diferentes usuarios, pues al final se extiende por toda la empresa, se extiende por toda la organización que esté infectada. Y también tenemos cada vez más pues el secuestro de sesiones, que es la session hijackers, y por último los troyanos de la web. Sobre esto también he de deciros que cuando hemos visto el malware hemos hablado del ransomware, que es un tipo de software malicioso que lo que hace es que secuestra los datos y nos pide bueno, pues algún bitcoin o décimos de bitcoin para recuperar nuestros datos. Casi nunca se recupera, ya lo he comentado, y eso también puede formar parte de la ciberextorsión que veremos más adelante. Continuamos con el phishing. Esto no se acaba nunca, no os preocupéis, esto ya es lo último. En este caso, los diferentes métodos que se pueden utilizar en el phishing, como por ejemplo es el man in the middle. ¿Qué significa? Bueno, pues que las comunicaciones tenemos algún tipo de tecnología, tenemos algún tipo de software malicioso, tenemos algo que capta las comunicaciones entre el emisor y el receptor y se coloca justo en medio, por eso es man in the middle. Y todo el tráfico que hay y toda la comunicación que se produce en ese sentido, estando ahí pinchado, pues
se envía o se transmite a un tercero. Después tenemos el cross-site scripting, que es el código o URL falsas, pero en una web real. Ya se afina tanto que no es que se cree una web falsa, sino que dentro de una web real lo que se hace es que se introduce un código malicioso, sobre todo en aquellos formularios en los que nos piden datos, y en vez de ir el formulario al proveedor real, pues al final va al proveedor criminal. Y por último, las diferentes aplicaciones que tenemos imbuidas dentro de nuestros, sobre todo dentro de los exploradores, como puede ser el Flash, el Real Player y diferentes aplicaciones que podemos tener, que lo que hacen es utilizar exploit. Y en este sentido los métodos técnicos evolucionan día a día, hay que estar muy atentos a esa evolución, porque pueden llegar a todo lo que podamos imaginar para ese robo de datos, sobre todo robo de datos económicos, para estar hablando, en este caso, de phishing o esos ciberfraudes. Si se roban datos con otro interés, como pueden ser datos personales, datos médicos, pues estamos hablando de ciberespionaje o incluso ciberextorsión, si después pues los datos se utilizan precisamente para solicitar dinero a cambio de que no se extiendan ni se hagan públicos. Bueno, continuamos con nuestros ciberataques réplica, y ahora le toca el turno al spoofing. El spoofing o el identity theft o el robo de identidad. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues es muy sencillo, es la adquisición, en todo o en parte, muy importante, de los datos de un sujeto para su posterior uso, como si le pertenecieran al cibercriminal o a la persona que va a hacer uso de esos datos. Muy importante, es un medio para la comisión de otras tipologías. Primero ciberusurpamos la identidad para después cometer fraudes, para después cometer ciberbullying, para después cometer ciberacoso, para después cometer cualquier tipología delictiva. ¿Qué sucede en el ciberespacio? Porque, bueno, hay que tener en cuenta que el robo de identidad pues, se puede producir también en el espacio físico tradicional, sin ningún problema, pero ¿qué sucede en el ciberespacio? Y eso es una unidad específica que vamos a ver sobre la oportunidad criminal, sobre la oportunidad delictiva, es que el ciberespacio pues, es más sencillo y a la vez más peligroso, porque se elimina la inmediatez física entre la persona usurpada, su identidad, y el usurpador, y también pues las posibilidades técnicas aumentan, y en este sentido, como tenemos mayor número de posibilidades técnicas, pues hace que tengamos mayor oportunidad criminal. Y también porque cada vez más en el ciberespacio se utiliza como el medio preferido para realizar acciones financieras, para cualquier tipo de transacción financiera, para cualquier tipo de acción financiera. Y en este caso también se produce esa necesidad de utilización de los datos personales. Y como necesitamos el ciberespacio, y en el ciberespacio están todos nuestros datos personales, pues eso hace que sea mucho más sencillo el usurpar nuestra identidad digital, y de ahí sobre todo la importancia que tiene esta identidad digital, que cada vez la tiene más. Y los modos en los que se produce este spoofing, bueno, pues de dos formas, lo que hemos visto también en el phishing, la ingeniería social o la ingeniería informática, y va de muy poquito elaborado a muy elaborado. Hay engaños muy elaborados para al final hacerse con nuestros datos personales y hacerse pasar por nosotros en el ciberespacio. Y luego tenemos diferentes formas, no solo son nuestros datos personales, sino también interesan otra serie de datos, como puede ser el IP spoofing, donde lo que se hace es usurpar la dirección IP, se comete cualquier tipo de delito y al final redireccionan a nuestra dirección IP, y si se produce una investigación, pues la que sale es nuestra dirección IP. Eso es más o menos sencillo. Luego el ARP spoofing, que esto es todavía más complicado y esto es todavía más peligroso, por decirlo de alguna manera, es que ya la propia dirección MAC de nuestros aparatos se puede usurpar y se puede poner en cualquier sitio. El DNS spoofing, que son los dominios, y ahí estamos hablando también de farming y tiene mucho que ver con el ciberfraude, ¿no? Y esa duplicación de las páginas web. El web spoofing, que es pues precisamente eso, el usurpar nuestro dominio, no solo el dominio, sino usurpar pues todo lo que es una página web, y en esa página web pues hacer cualquier cuestión. O el mail spoofing, hacerse pasar por nosotros, cualquier persona hacerse pasar por nosotros a través del correo electrónico. Muy bien, vamos a continuar con nuestros ciberataques réplica. Ahora le toca el turno al espionaje o snooping. No olvidéis que no tiene nada que ver con el spoofing. Y bueno, pueden ser preguntas de examen si voy a pillar, aunque ya sabéis que yo a pillar no voy muchas veces, de vez en cuando. Bueno,
Pues los ciberataques replican nuestro ciberespionaje, el snooping. El ciberespionaje, sobre todo es empresarial. Sobre todo es empresarial, bueno, empresarial y también a nivel estatal, las diferentes organizaciones, y estaríamos hablando de ciberguerra, pero bueno, eso entraremos a verlo un poquito más adelante. En el que este ciberespionaje empresarial, pues lo que busca son los secretos comerciales, pero después tenemos otro ciberespionaje personal, que lo que quiere es hacerse con todos nuestros datos personales, ¿no? Espiarnos en cualquier medio de nuestra vida. Como podemos comprobar en múltiples lugares, hacerse, por ejemplo, con el dominio de nuestra webcam y captar imágenes nuestras es muy sencillo, por eso os aconsejo que tapéis vuestra webcam, por ejemplo. Bien, ¿cómo sucede? El espionaje es tan antiguo como el hombre, casi. Pero, ¿qué es lo que sucede ahora en el ciberespacio? Pues lo que hemos dicho anteriormente, que este ciberespacio pues, le provee de un mayor potencial y sobre todo por la hiperconectividad de los sistemas. Todo está hiperconectado y nuestros datos, lo que he dicho, nuestros datos, los datos comerciales, los datos de una empresa, los datos sensibles del Estado están en red, están en un sistema, están dentro de un sistema informático y están hiperconectados con otros sistemas, y por eso pues el ciberespacio provee de un lugar más fácil para poder realizar este ciberespionaje. Después, debemos tener en cuenta, aunque hablaremos más adelante dentro de las tipologías de cibercriminales, que este ciberespionaje se puede producir por insiders, que son personas que están dentro de la organización o muy cercanas a la organización y tienen acceso directo a personas de la organización y se produce ese robo de información o se produce ese espionaje simplemente porque se accede a los datos de manera física en los aparatos dentro de la empresa a través de insider, pero lo veremos un poquito más adelante. Y por último, los hackers o cibercriminales que se valen del spyware, donde tenemos diferentes cuestiones, ya lo hemos visto antes, lo hemos avanzado, los sniffers, que es la captura de tramas de información, se captura toda la red, eso es lo que tenemos en los grandes sistemas Echelon y demás, que capturan todo el tráfico que se produce, y de ahí, bueno, pues se hace una selección de lo que puede ser interesante, esos son los sniffers, luego los keylogger, que las pulsaciones del teclado, o los DNS snooping, que lo que hacen, pues lo que digo es con un listado de direcciones de DNS, y eso pues también se trafica con ello. Aquí tenemos un debate, y es que algunos autores nos hablan de que las cookies también pueden formar parte de este ciberespionaje, otros autores dicen que no, porque es algo muy liviano. Lo que sí es cierto es que a través de las cookies, y no solo las cookies, sino nuestra propia sino lo que hacemos nosotros en Internet, se puede tener una radiografía perfecta de cuáles son nuestros gustos, nuestras aficiones, de todo lo que hacemos. Y eso es de lo que se valen a través del data mining o la minería de datos, pues las grandes empresas de Internet, y de eso viven, como es Google, como es Facebook, como es Amazon. Amazon sabe más que nosotros lo que queremos comprar. Y todo eso se produce por toda la información que nosotros volcamos. Y ahora el debate sobre el ciberespionaje, pues precisamente es eso. Estas empresas hacen ciberespionaje cuando nosotros de una manera consciente o inconsciente dejamos ahí todo nuestro rastro, dejamos todos nuestros datos. Bueno, pues ese es otro debate en el que podemos entrar si os apetece, pero que nos daría también para mucho más tiempo. Continuamos con nuestros ciberataques réplica. Ahora entramos con el ciberblanqueo y la ciberextorsión. El ciberblanqueo pues es el blanqueo de capitales, es decir, tenemos dinero sucio, tenemos que convertirlo en dinero limpio, y sobre todo se produce pues de dinero que tenemos de la propia acción de la ciberdelincuencia, ¿no? Dentro del ámbito de la ciberdelincuencia, dentro del ámbito del phishing, todo el dinero que hemos podido robar con las credenciales que tenemos del banco, bueno, pues eso hay que convertirlo en dinero limpio, y también se produce a través del ciberespacio, en este caso a través de las criptomonedas, que es donde se puede ampliar este ámbito y donde ya tenemos organizaciones criminales que utilizan criptomonedas para poder realizar este blanqueo de capitales, porque las criptomonedas hasta nos permiten ya comprar propiedades inmobiliarias, nos podemos comprar una casa ya en Bitcoin. De hecho hay diferentes inmobiliarias que ya funcionan de esa manera. Pero lo más habitual es que se produzca a través de mulas, que son personas que se reclutan en Internet para que bien se abran una cuenta, en una cuenta que ya tienen, recibimos el dinero de la organización criminal, y a cambio de una pequeña comisión nosotros después transferimos ese dinero a diferentes lugares. ¿Qué sucede con todo eso? Pues que esas mulas también están cometiendo un delito. De hecho, una de las últimas grandes operaciones de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad en España, lo que han hecho ha sido detener pues 100 y pico mulas que se dedicaban, y están cometiendo también un delito. Esto ya si lo llevamos hacia las repercusiones legales, que también lo iremos viendo.
Y otro lugar donde se produce o donde se solía producir en abundancia, aunque han mejorado las técnicas de detección, pues son las webs de juegos online, donde se mueve mucho dinero virtual. No es criptomoneda, sino que es dinero virtual. Y en ese sentido se produce una economía virtual, donde lo que hacen las organizaciones es que compran un montón de historias con dinero sucio y luego las venden y ya tienen blanqueado su dinero. Yendo un poquito más allá del ciberblanqueo, otra modalidad que tenemos como ciberataque réplica es la ciberextorsión, donde podemos comprobar que Internet se ha convertido en un medio pues intimidatorio, o es un nuevo medio donde se puede intimidar, y muchas veces ejerce mayor poder intimidatorio que el ámbito offline. Y lo que se hace es que se solicita dinero a cambio de o no perpetrar algún ciberataque o cesar ese ciberataque. Y los objetivos que han sido tradicionalmente más atacados pues han sido las webs de apuestas y los juegos de azar online, porque claro, el sufrir un ataque de denegación de servicio, que eso lo hemos visto anteriormente, una web de estos sentidos, como puede ser pues cualquiera de apuestas, pues cada minuto que está cerrada la web, que no se puede acudir, tiene pérdidas millonarias y por tanto pues lo que suelen hacer es pagar para que no se produzca ese ataque, que como digo, como todo es mentira en el ciberespacio, puede ser verdad o lo normal es que no lo sea esa amenaza para llevarse a cabo. Bien. Con los ciberataques réplica, pues vamos a entrar sobre todo en este caso ya en el ciberacoso. Y este ciberacoso, pues lo que tenemos en este sentido es que el ciberespacio se ha convertido en un medio de comunicación social. Y este medio de comunicación social, sobre todo lo que hace es que tengamos este ciberacoso entendido como una macrocategoría en las que las diferentes conductas se aprovechan del uso de distintos instrumentos de comunicación, tipo Messenger, redes sociales, Twitter, las videollamadas, para atentar contra la libertad. En este sentido, y eso es la parte pues más importante. En todo ello, ¿qué debemos tener en cuenta? Que existen dos elementos. Por un lado, lo que es el atentado a la libertad o dignidad, y por otro, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Lo que hemos visto antes, en el que se tiene que producir ese atentado a la libertad o a la dignidad de las personas, pero a través de estas tecnologías de la información y la comunicación. Dentro del ciberacoso, como digo, el ciberacoso es una macrocategoría, y dentro de esa macrocategoría vamos a ver pues tres cuestiones concretas. Por un lado el ciberbullying, por otro el ciberstalking y por último vamos a ver el ciberacoso sexual, donde sobre todo nos vamos a centrar en el tema de sexting y child grooming. Vamos a por ello. Primero, el ciberbullying. ¿En qué consiste el ciberbullying? Bueno, pues un menor atormenta, amenaza, hostiga, humilla o molesta a otro haciendo uso de Internet. O la definición de Belsey, que nos habla del uso de las tecnologías de la información y la comunicación por parte de un individuo o de varios o de un grupo para deliberadamente y de forma repetitiva y hostil dañar a otro. Esa es la parte más importante. Se tiene que producir ese daño psicológico de forma voluntaria y repetitiva. Y luego, si ahondamos un poquito más en el problema del ciberbullying, lo que nos encontramos es que tenemos un debate sobre si las formas de bullying tradicional, si el ciberbullying es una parte más, es una modalidad más de bullying tradicional, o si por el contrario pues es algo que se da aparte. Lo que sí es cierto es que las diferentes formas de relación offline también se replican, por decirlo de alguna manera, en el ámbito online, en el ciberespacio. Y al final, el poder social que se busca ejercer sobre la víctima, pues también dentro del ciberespacio nos permite hacerlo de una manera más idónea o más adecuada. Y como digo, tenemos dos. Por un lado, el complementario que refuerza el bullying tradicional, dos tipos. Por un lado, el complementario que refuerza el bullying tradicional y por otro lado, el puro que se da solo en el ámbito, ciberbullying, sí que tenga que ver bullying tradicional. Aquí es cierto, debemos hacer un inciso en el que la mayor parte de conductas que se producen en el medio tradicional al final repercuten en el ciberespacio y al revés, porque ya es todo un uno, sobre todo en las relaciones que se producen entre los adolescentes. Pero aquí lo importante, lo que debemos tener en cuenta es que el medio es Internet, pero
sin olvidar que también es el medio escolar, porque si no estaríamos hablando de otras cuestiones. Aquí lo importante es que también puede ser consecuencia de otras tipologías, como el sexting. Primero se puede dar sexting, tenemos esas fotografías que luego veremos y al final se convierte en esta tipología de ciberacoso y se convierte al final en ciberbullying. En este caso, debemos decir sobre el ciberbullying que existe una gran preocupación por parte de los estados, por parte de las autoridades en este sentido, y de hecho pues existe un día europeo, y sobre todo también por el uso de Internet por parte de los menores. Uno de los estudios que tenemos de EU-Kids Online, patrocinado por la Unión Europea, nos dice que es el riesgo más frecuente en Europa, el ciberbullying, en cuanto a los riesgos que asumen los menores en Internet, y nos habla de un 7% de internautas españoles de 15 a 16 años que han sufrido este tipo de ciberacoso. Bueno, vamos a adentrarnos un poquito más en el ciberstalking, en otro ciberataque réplica, y dentro de estos ciberataques réplica el ciberacoso, no lo olvidéis, y ahora estamos con el ciberstalking. ¿Qué es el ciberstalking? Bueno, pues es el uso de Internet o de otra tecnología de comunicación para hostigar, perseguir o amenazar a alguien. En este sentido, tiene que ver el prefijo ciber, lo hemos añadido al stalking. El stalking tradicional, que esta denominación apareció en los años 90 en Estados Unidos a raíz de la muerte de dos actrices después de un acoso al que estaban siendo sometidas. Y, por ejemplo, en la página 89 de nuestro manual, en el primer párrafo, tenemos un problemilla, y es que sí existe regulación de esta tipología delictiva desde el año 2015. El autor del manual nos dice que no existe regulación, pero deciros que desde el año 2015 sí existe regulación en España en este sentido. Aquí, una de las cuestiones importantes que debemos tener en cuenta es la dinámica que se produce, en el que primero se selecciona a las víctimas, hay un acecho en el ciberespacio, esa selección a través del ciberespacio, porque también se dan en contraposición con el stalking tradicional, sí tenemos mayores oportunidades para poder seleccionar a una víctima, un acosador sí tiene mayores posibilidades de acosar a una víctima en el ciberespacio, se produce ese primer acecho, después se producen las conductas de acoso que tienen que ser repetidas, como son los contactos, las amenazas, la solicitud de sexo, el envío de imágenes obscenas, y por último el objetivo que se tiene es la intimidación. Se han dado algunos casos, aunque es mucho más raro, en el que se combina a otras personas para que acosen a esa víctima. Después, por otro lado, debemos también tener en cuenta una diferencia que puede haber entre el stalking y el ciber por varias cuestiones. Tenemos un par de autores que nos dicen que sí existen diferencias entre el stalking tradicional y el ciber, no es que sea el mismo fenómeno por varias cuestiones. Primero, porque los gobiernos y los medios de comunicación así lo tienen definido o así lo diferencian. Hay ciberacosadores que serían incapaces de acosar en el mundo físico, solo lo hacen en el ámbito ciber. Eso ahondaremos un poco más en el perfil de este tipo de delincuentes en otra unidad de este curso, de esta asignatura. Y por último, pues las nuevas tecnologías tienen nuevos delitos. Más diferencias que encontramos si seguimos a otros autores. Nos dicen, bueno, pues que la diferencia entre el stalking tradicional y el ciberstalking se da sobre todo por la proximidad física de la víctima y del victimario, en el que en el ciberespacio pues no es necesaria esa proximidad física. Por tanto, también se amplía el tiempo de exposición, con lo cual el acoso pues suele ser más perjudicial en el ciberespacio, y también las medidas que se puedan poner en marcha por parte de la víctima para evitarlo pues son más complicadas en el ciberespacio, porque ya tenemos que hablar de medidas informáticas o medidas de autoprotección de la víctima. Pero, como he dicho, estos son los autores que nos dicen que existen diferencias entre el stalking tradicional y el ciberstalking, pero hay otros que nos dicen que es una extensión del stalking tradicional, del acoso tradicional, sobre todo por el propio proceso de acoso, que se da de la misma manera. Únicamente el ciberespacio nos pone un medio nuevo, el efecto sobre las víctimas, el efecto sobre terceros y la respuesta de la víctima, y también el género del acosador, que suelen ser hombres los que acosan, o a otros hombres o a otras mujeres. Es raro que haya acosadoras, bueno, no existen, pero en menor medida. Y también lo que mueve al agresor pues es la rabia, el poder, el control y la ira, y eso se da tanto en el espacio ciber como en el espacio offline. Y otra de las cuestiones que debemos tener en cuenta para ir terminando ya con esta tipología es la diferencia con el online harassment. El online harassment es que se produce solo una vez, si no estaríamos hablando de ciberstalking. La principal diferencia sobre todo es que el
online harassment o ciberharassment son actos concretos, no continuados, ¿de acuerdo? Y son actos concretos como ponerse en contacto e intentarlo contra el deseo de una víctima, acosar, atormentar o atemorizar a alguien, robar o intentar robar la identidad de esa persona o información personal para perjudicarle, y también hacer insinuaciones sexuales no deseadas, y por último las amenazas. En este caso la mayor parte de estudios pues cifran la incidencia de este problema más o menos en un 20% de la población, ya sea el online harassment. Si se produce ciberstalking, se producen porcentajes más bajos, ¿de acuerdo? Estamos hablando de la incidencia de actos puntuales frente a actos continuos. Continuamos para ir finalizando con nuestros ciberataques réplica y nuestro ciberacoso, donde ya entramos en el acoso sexual, donde vamos a ver pues sexting y child grooming. El sexting, ¿qué es el sexting? Bueno, pues el sexting es la realización por parte de menores de fotografías propias de desnudos, completos o parciales, y su envío, sobre todo por teléfono, habitualmente a otros junto a textos obscenos, con la finalidad de conocer a otros o enviar mensajes tanto de amor como de odio, ¿de acuerdo? Los textos que se pueden enviar. En algunos países se tiene asimilado este sexting con la pornografía infantil, como puede ser China, sobre todo a nivel legislativo, pero en este caso hay que diferenciarlo con esa pornografía infantil, porque estamos hablando de adolescentes y normalmente se produce el intercambio entre adolescentes, aunque bueno, esto nos daría también para un debate, una reflexión. ¿Cuál es la incidencia? Pues la incidencia es para estar preocupados, porque cada vez tenemos más incidencia. Y tenemos más incidencia porque estudios más actuales nos dicen que la incidencia es superior en este sentido. De media tenemos un 4% de chicos y chicas de 12 a 17 años que lo han enviado, es decir, han realizado sexting activo, y un 15% que lo ha recibido, han tenido un tipo de sexting pasivo. Importante, aumenta con la edad. A los 16 años tenemos un 20% de lo que lo ha enviado, y a los 17 un 30%. Son cifras alarmantes, son cifras importantes. ¿Por qué? Porque puede ser un problema, no por sí el envío de fotografías, cuando se hace de manera consciente, cuando se hace de manera libre, por decirlo de alguna manera, pero tiene un problema, y es que una vez que enviamos nuestras fotografías, pues lo que pasa es que se pierde el control de esas fotografías, y eso puede ser el medio para otros ataques bastante más graves, como puede ser el child grooming, que veremos a continuación, y sobre todo lo importante, la pérdida de control de las imágenes. Y cuando estamos hablando de adolescentes, pues tenemos otra vulnerabilidad más añadida, que es la falta de experiencia y sobre todo la falta de perspectiva. Bien, finalizamos con el sexting y conocemos las diferentes modalidades que tenéis aquí. Todas estas modalidades: el menor que manda una imagen a alguien importante, a alguien que él cree importante, imágenes sexuales; menor que hace y distribuye imágenes de sí mismo y de otros sin su consentimiento; menor que transmite la imagen de otro sin su consentimiento; el menor que publica imágenes en un sitio web; los adolescentes que piden imágenes a otro o los coacciona; usurpar la identidad para que le manden imágenes, yo me hago pasar por otra persona y pido que me manden imágenes pensando que soy esa otra persona y me las mandan; o adultos que envían imágenes de menores o simplemente las poseen; y adultos que mandan imágenes y textos a otros adultos. Bien. Ya tenemos la última de las tipologías de nuestros ciberataques réplica y dentro del ciberacoso sexual, como es el child grooming. El child grooming, en este caso, pues es el contacto con menores en el ciberespacio para proveer de un contacto sexual posterior offline. Es lo que suele pasar. También tiene mucho que ver con el concepto de grooming, que es el concepto tradicional. Antes de la popularización del ciberespacio, la popularización de Internet, existía el grooming, que tiene que ver con el depredador sexual y que mantenía contactos con menores, los engañaba para al final pues mantener relaciones sexuales con ellos, para al final abusar o agredir sexualmente a estos menores. Se produce un ciclo, que eso es lo interesante, en el que primero se produce una búsqueda de las víctimas, sobre todo vulnerables, para ganarse su confianza. Eso es una de las partes importantes, esa vulnerabilidad, y este tipo de ciberdepredadores, pues la verdad es que son muy buenos en esto y buscan esas vulnerabilidades. Ahora todo se hace por el ciberespacio, como cada vez damos más información, los adolescentes dan más información suya en Internet, es más sencillo para ellos, existe mayor oportunidad criminal en este sentido. Y con todo eso, con esa vulnerabilidad, pues haciéndose pasar por una persona que no es, se empieza a ganar la confianza, y una vez que se gana la confianza, pues ya comienza el chantaje.
el chantaje sexual, donde le pide pues diferente material, ya sean vídeos, ya sean fotografías, o incluso intenta tener un contacto físico a través de las amenazas y a través de coacciones en ese sentido. La evolución del grooming tradicional pues sobre todo se ha dado, y ahí tenemos autores que nos dicen que ha aumentado precisamente por esa mayor oportunidad en el ciberespacio, y sobre todo se da en los diferentes hotspots que tenemos o puntos calientes, que son los chatrooms, que se prefieren, porque ahí es donde los ciberdepredadores buscan a sus víctimas, que se prefiere frente al correo electrónico a los foros. ¿Por qué? Porque se produce una comunicación directa e instantánea, es una comunicación síncrona en ese sentido. Y también tenemos autores que nos dicen que el child grooming, el cyber grooming, lo que ha hecho es que ha modificado el perfil del agresor y de la víctima. Eso lo veremos en otras unidades donde nos adentramos en conocer precisamente ese perfil de los agresores, y también donde nos adentramos en el ámbito de la victimología. También debemos decir que en este sentido los medios de comunicación han hecho que exista una preocupación a lo mejor desmesurada sobre el potencial de captación o los casos que se puedan dar en este sentido, donde por suerte pues son mucho menos de los que pueden aparecer en los medios de comunicación, aunque existe esa percepción de inseguridad elevada de que nuestros hijos puedan ser víctimas de este tipo de agresiones en el ciberespacio. Lo que sí hay que tener en cuenta es que la mayor influencia se produce de los 15 a 17 años, según la mayor parte de estudios, y aquí en España pues también se ha producido una modificación legislativa en el año 2005, donde se ha tipificado todos los actos conducentes al final a mantener este contacto cuando se realiza por Internet, es decir, se penaliza también esa primera fase del child grooming, que es el acercamiento con intenciones sexuales. Aquí los juristas discuten mucho sobre cómo probar esa intención, pero bueno, ahí estamos, y ya ahí estamos, es decir, que existe ese tipo delictivo. Y bueno, hasta aquí hemos hablado de nuestros ciberataques réplica, nos quedan los ciberataques de contenido y por último la segunda clasificación de la unidad número 3 para terminar con todas estas tipologías. Como siempre, estoy a vuestra disposición a través de las tutorías telefónicas o a través de cualquiera de estos medios para solventar cualquiera de las dudas que podáis tener. Y os emplazo a la siguiente unidad.